Bienvenidos a la presentación del reporte OT 003, Gerencias Legales Post Pandemia. Para comenzar, quería hacer una advertencia estética, disculparme un poquito. Ayer he tenido que ir al dentista, si me notan la cara un poco hinchada, o sobre todo hablando un poco raro, es por eso. Pero el show tiene que continuar. Y pasa lo mismo, de hecho, con las gerencias legales. Están cambiando su apariencia, están haciendo algunos ajustes, y han enfrentado de todo: COVID, migración a trabajo híbrido, gobiernos incompetentes, ruptura de cadena de suministro, guerras, y hace unas semanas hasta ovnis. Y todo esto ha obligado al legal a hacer ajustes, virar de camino y reinventarse, siempre con el objetivo de brindar un mejor servicio al negocio. Esto explica el objetivo de nuestro reporte: visibilizar las historias de las gerencias legales en Latinoamérica en la pospandemia. Hasta este momento creemos que era muy difícil encontrar una fotografía de lo que está pasando, de lo que está sucediendo en la región, sobre qué tecnología están utilizando, cuáles son sus KPIs, con qué clientes internos tienen más fricciones y por qué, si piensan externalizar, darle más trabajo a las firmas de abogados, o más bien internalizar, traer más trabajo in-house, qué tipos de esquemas de honorarios utilizan y qué esperan de las firmas de abogados. Estas son solo algunas preguntas que antes no tenían respuesta en un contexto latinoamericano. Solo teníamos reportes de otros lados, principalmente de Estados Unidos y de Europa, que nos mostraban una foto totalmente distinta, una foto de una realidad diferente, con estructuras diferentes, con retos y presiones diferentes. Para llenar este vacío, hemos conversado con 67 gerentes legales líderes de la región. La metodología ha sido la de siempre, la que siempre utilizamos: conversaciones uno a uno. Esta vez con gerentes legales de Chile, Colombia, Ecuador, México y el Perú. Y quiero hacer una diferencia aquí. Han sido conversaciones uno a uno, incluso algunas de hasta 60 minutos. No es simplemente enviarles una encuesta. Eso creemos sería injusto para ambos. Si fuera una encuesta, legal no podría hacer preguntas o expresar dudas sobre lo que se le está preguntando, y tampoco podría alimentar los resultados y el reporte con experiencias relacionadas. Y el otro lado sería injusto para nosotros también. Una encuesta no nos permite a nosotros explorar otros caminos y profundizar en las experiencias que nos cuentan, dejando de lado además que una encuesta libre la responde cualquiera o incluso la responde por responder. El camino de la conversación, creemos, nos ha permitido captar una foto veraz del terreno que pisan actualmente las gerencias legales de gran compañía en Latinoamérica. Pero eso no es un trabajo en solitario. Este reporte es un trabajo más bien en conjunto. No habríamos podido escribir ni una sola línea de este reporte sin la generosidad de los gerentes legales, que nos dieron su tiempo y a quienes agradecemos por su confianza. Tampoco podríamos estar conectados todos aquí si no fuera por nuestros media partners, Estado Diario, Círculo In-House, y nuestros amigos detrás de esas organizaciones, Raúl y Osvaldo. Finalmente, no podríamos haber dedicado tanto tiempo al análisis y reacción del reporte si no fuera por el auspicio de WebDocs, un jugador clave en el mercado latinoamericano de Legal Tech. Ahora sí, comencemos. Hoy nos acompañan Mónica Cuestas, de Coca-Cola FEMSA Colombia, Manuel Jiménez, CEO de WebDocs, Bárbara Leighton, de Unilever Chile, y Juan Manuel Marchán, socio de Pérez Bustamante y Ponce en el Ecuador. Y vamos a comenzar conversando con Mónica y Manuel sobre la primera sección del reporte referida a la organización y actividades del día a día de las gerencias legales. Si podemos subir a Mónica y Manuel al escenario, ahí los veo. ¿Cómo está Manuel? ¿Cómo estás, Mónica? Hola, buenas tardes, José María. Muy Hola a mucho gusto todos. tenerte por aquí. Muchísimas gracias por estar por aquí. Bueno, vamos a conversar, como les adelantaba, sobre la organización y actividades del día a día de las gerencias legales, que es la sección A de nuestro reporte, la primera sección. Y vamos a comenzar con un tema que es que las gerencias legales están asumiendo responsabilidades adicionales. Y ahí sí, producción, si me ayuda subiendo el gráfico de la página 2 de nuestro PDF que muestra qué responsabilidades está asumiendo la gerencia legal, le agradecería muchísimo. En este gráfico, lo que vamos a ver básicamente es el reflejo de este refrán o esta casi cliché de que legal tiene que hacer más con menos. Entonces, este gráfico le da un poco sentido a esa expresión. Lo que hemos encontrado es que 94% de las gerencias legales ha asumido una responsabilidad adicional a la gestión de riesgos legales: compliance, asuntos corporativos, privacidad, sostenibilidad, entre otras. Ahí lo estamos viendo en pantalla. 94% de los gerentes legales asumiendo responsabilidades adicionales.
Y ahí, Mónica, me interesaba muchísimo tu opinión primero, conocer tu opinión sobre la asunción de responsabilidades adicionales en general, y luego específicamente hablemos de compliance también, que vemos ahí en el gráfico ha sido asumido por más del 70% de gerentes legales. Entonces, Mónica, ¿qué oportunidades crees tú presenta para las gerencias legales asumir en general responsabilidades adicionales y en específico asumir la cartera, los asuntos de compliance? Te escuchamos muy atentos, Mónica. Muchas gracias, José María. Pues es un reto gigante para las gerencias legales en Colombia. Cada día tenemos tareas adicionales, cada día los negocios involucran más a legal, cada día los negocios, las operaciones quieren tener feedback y quieren asegurarse que todo lo que están haciendo y quieren realizar está resguardado, está garantizado, asegurado jurídicamente. Es por eso que eh, bienvenidos todos los temas que se monten de la operación a legal, porque pues en última nuestra tarea es brindar seguridad jurídica a los negocios, a las operaciones. En relación con las oportunidades de tener dentro de las gerencias legales temas de compliance, muchas. Tenemos acceso o mayor conocimiento de la operación y de los posibles riesgos asociados. Tenemos más facilidad y acceso a nosotros mismos redactar procedimientos y pautas para poder prevenir, mitigar y controlar riesgos en relación con cualquier normatividad. Y ahí es un punto muy importante que hay que tener en cuenta, José María, y es que el tema de compliance no solamente es lado de activos o anticorrupción, también en compliance, pues la idea es que las gerencias legales participemos activamente dentro de la organización para asegurar la integridad no solamente jurídica, sino financiera y operativa de los negocios. Oye, y eso, Mónica, creo yo, habla muy, muy bien de las gerencias legales, porque significa que la compañía está confiando muchísimo en ellos, ¿no? Porque, o sea, les está confiando hasta tal punto que les está confiando los activos que creo que están en mayor cotización ahora, que son integridad, sostenibilidad, reputación de la compañía, al momento de decir, oye, ¿quién va a asumir el liderazgo sobre esas áreas? Se lo está dando en muchos casos a legal. Y como bien dices tú, Yes. Mónica, eso le está permitiendo tener una visión más integral y poder sumar valor. Ahora, hay otro punto, Mónica, que me interesaba conversar contigo, es, vemos tú, como lo decías hace un momento, compliance es hoy ya casi un estándar, pero lo que parece más bien una tendencia al alza, que de repente en algunos años será ya estándar, es ESG, sostenibilidad. Y lo estamos viendo nosotros directamente, incluso con varios clientes, gerentes legales que están asumiendo el enorme reto de liderar el frente de sostenibilidad. Ahí me interesa, Mónica, tu reacción a ese dato que tenemos ahí, ¿no? Que 23.9 de los gerentes legales está liderando el frente de los esfuerzos en ESG, y que ese número es aún mayor en empresas de alimentos y bebidas, que es de casi 42%. Ahí, Mónica, ¿qué oportunidades ves tú, ya no tanto para las gerencias legales, sino para las firmas de abogados? El hecho de que nos estemos dedicando a ESG, ¿presenta algunas oportunidades de negocio para las firmas de abogados? Por supuesto, muchísimas. Y ahora en los últimos años que el ESG ha estado en furor, pues mucho más, porque las firmas han tenido que venirse adaptando a todas las operaciones y todos los negocios en relación con temas de sostenibilidad, gobierno corporativo y ambientales. Entonces las oportunidades de las firmas son gigantes. De hecho, hace unas pocas semanas me contactaron un par de firmas en relación a decirme qué están buscando, qué están pensando ustedes en temas de ESG, y es muy importante pues contar con el apoyo de firmas y con el apoyo de las gerencias legales en relación con todos los proyectos que tenga el área de ESG pensado desarrollar. ¿Esto por qué? Porque pues en última lo que busca el ESG es, para lo que está concebido es para que los stakeholders y demás grupos de interés definan si hay afinidad o no con las compañías y se relacionan con ellas o no. Entonces, si todos los proyectos que se tienen pensados tienen alguna ruedita que no se ajuste, pues vamos a entrar en temas reputacionales y quizás en temas también de daños o costos para la compañía, dejándonos muy Claro. mal parados en temas de ESG. Claro, buenísimo. Y me alegra mucho, Mónica, que ya estés contando en Colombia con firmas que te están dando parte de esa ayuda. Hay un dato interesante, es que varios de los gerentes con los que conversamos que decían que estaban asumiendo esta responsabilidad, nos confesaban que lo estaban asumiendo solo de manera transitoria,
que eventualmente se iba a nombrar un departamento distinto de ESG, como también ha sucedido en otras áreas, por ejemplo, con asuntos públicos. Entonces, cuando conversamos con ellos, yo les decía, oye, yo me imagino que como lo estás asumiendo transitoriamente, este es el momento en el que necesitas la ayuda. Cuando ya luego se forma el área distinta, ya, digamos, legal está más lejos de poder darle la ayuda a alguien que no está dentro de la Así gerencia, es. ¿no? La firma está más lejos ahí. Pero bueno, para hacer frente a estas responsabilidades nuevas, finalmente vemos que legal va a necesitar ayuda. Y uno de los caminos para lograrlo, uno de los tantos, es apalancando sus procesos en soluciones tecnológicas. Y acá tenemos la suerte de contar con Manuel, con quien vamos a poder conversar un poquito sobre eso justamente. Si producción me ayuda mostrando la página 15 del reporte, en este gráfico lo que podemos ver es, le preguntamos a las agencias legales, oye, ¿qué solución tecnológica, con qué solución ya cuentas ahora? ¿Qué solución planeas adquirir este año? Le preguntamos eso, y lo que salta a la vista, desde se mire donde se le mire, es que se está concentrando la inversión en tecnología en todo aquello que tiene que ver con contratos. Y eso tiene sentido, creemos, según nuestro benchmark, realizado con más de 20 clientes, 20 proyectos, cada abogado recibe 22 pedidos de elaboración y revisión de contratos a la semana. Entonces tiene sentido que estén tratando de hacer algo para hacer más eficientes esos proyectos. Ahí, Manuel, ¿cuál es tu reacción frente a estos datos, ¿no? De que 85% ya cuenta con firma digital, otros 9 van a adquirirle este año, que si todo va bien, 4 de cada 5 equipos legales en la región va a estar gestionando sus contratos en un CLM a finales del 2023. ¿Cuál es tu reacción a estos datos, Manuel, de gran empresa que hemos levantado en ese reporte? Bueno, efectivamente, una de las primeras cosas que me gustaría clarificar, pues, primero, nuevamente agradecer la invitación a esta Por presentación, supuesto. y que la mayor carga de trabajo de una gerencia legal dice razón con los contratos. En general, eso es lo que nos toca ver hoy día, más de 450 corporaciones que son clientes nuestros. Y en ese sentido, la carga de trabajo es gigantesca, y a veces ocurre que esa carga de trabajo no se maneja estratégicamente, y eso genera, crecen los negocios en facturación, en ventas, pero las áreas legales no crecen. Y justamente hay que manejar más con lo mismo o con menos. Entonces justamente si conectamos la carga el flujo contractual, que es hoy día, en mi experiencia, el mayor el nivel de carga de trabajo de una gerencia legal, junto con un equipo que no crece necesariamente, sino que hay que eficientarlo, se hace súper importante controlar ese flujo de trabajo, ¿ya? Justamente aquí me parece que, o sea, las estadísticas son súper claras, como tú bien dijiste, son súper enfocadas en grandes compañías, y pero tiendo a pensar que, como lo hemos conversado, que esa cifra es menor, es más baja, obviamente, en empresas medianas, lógicamente, pero Ajá. en empresas grandes me hace bastante sentido. Te diría que quizá en el total de las compañías incluso puede ser un poco menor. Nosotros, hoy día, desde Webdos estamos en 5 países con oficinas, más allá que tenemos cada base de clientes en 13, y de los 5 países donde tenemos oficinas, los que más tenemos más tiempo, pero cerca de un 20% de participación de mercado en las empresas de más de 10.000 personas, lo que significa Claro. que en esas compañías, justamente, obviamente hay otros competidores, efectivamente, pero si uno sumara el total, quizás uno puede llegar a una cifra similar al 53% que tú estás planteando, en lo que son muy grandes compañías. Pero si tomamos el total de las organizaciones en la región, me debería decir que esa cifra es bastante más baja. Y hay un tremendo desafío, obviamente, en abordar esa carga de trabajo que es el flujo mayor, y al mismo tiempo automatizar muchos procesos. Entonces ahí es bastante interesante poder conversar de qué estamos escuchando al respecto de esas creencias legales, pero primero me gustaría escuchar a ti, Claro. ¿qué dijo José María, en tu Sí, opinión? ahí justamente quería entrar a eso, Manuel. O sea, cuando tú conversas con clientes de Webdocs, con clientes que llegan, ahí me interesa saber, o sea, ellos tienen claro que tienen un problema grande, que es la contratación y todo el ciclo de vida del contrato, pero ¿cuál es el principal dolor que quieren atender ellos? ¿Es un dolor de falta de colaboración con los clientes internos o con las contrapartes al negociar los contratos? ¿Es un dolor de trazabilidad, de rapidez, de falta de estandarización? ¿Por dónde llegan las quejas principales? ¿Qué quieren lograr tus clientes cuando adquieren un CLM?
Perfecto, mira, tal como bien mostrabas en el reporte, lo primero, está la firma electrónica pasa a ser como el anzuelo inicial. Sin firma Ajá, electrónica los procesos son muy lentos y todo, eso es súper importante. Nosotros abordamos eso a nivel de compliance, a nivel regional, pero lógicamente cuando ya entendemos el problema, o sea, que los contratos son la carga de trabajo principal, por lo que tú bien dijiste, la colaboración se hace fundamental, porque el contrato no es un documento legal, es un documento de negocios. Necesita sí, conectar a la organización. Si ustedes miran un contrato, obviamente vamos a ver aspectos de financieros, logísticos, de comerciales, de todas las clases, ¿ya? Entonces, es como si las cláusulas que corresponden a un área específica no son revisadas por esa área, pero finalmente lo que va a ocurrir es que el legal va a redactar las cosas como se le ocurrió en un momento o con el feedback que pudo recibir. Y eso no va a plasmar el propósito del negocio. Hoy día de la World Commercial Contracting, que es una institución de la cual formamos parte como organización y tengo la suerte de ser consejero hoy día, se habla mucho de un problema que es the lack of fit for purpose, o la falta de conexión entre el contrato y el propósito del negocio. Y eso se genera sí, principalmente por la falta de colaboración, porque las áreas no entregan el feedback necesario, y por lo tanto el contrato termina siendo netamente un adorno que no gobierna nada. Entonces finalmente pasa a ser súper importante, por un lado, por eficiencia, obviamente para generar conexión entre las áreas, también permite, una herramienta de gestión de contratos permite generar autonomía entre áreas de negocio. Muchas veces pasa que hay contratos que no requieren de revisión de legal y basta con que existan flujos donde las decisiones simplemente, donde uno pueda darle autonomía a esas áreas, ¿ya? Ahí hay un indicador muy interesante que es el Employee Self-Service, que si finalmente una compañía tiene 100 procesos de contrato, en cuántos de ellos genera autonomía, entendiendo la que muchos de ellos son comerciales y la verdad no tienen tantos cambios en el tiempo. Entonces, finalmente una herramienta de gestión de contratos promueve la colaboración, pero también permite controlar la carga de trabajo, automatiza tiempo, reduce costos. Y aquí obviamente hay un tema clave, que siempre cuando hablamos de puertos a las gerencias legales lo reducimos en 4 los beneficios. Obviamente la aceleración comercial, aceleración de ingresos, todo es más rápido, producto de este employee self-service que le estoy diciendo, producto de que hay más automatización, hay más comunicación. Hay un tema de reducción de costos que tiene que ver con automatizar cosas manuales, obviamente hacerlas más exacto. rápido. La misma firma electrónica es más rápido. Hay un tema de mejorar el compliance, lo mismo que dijo Mónica. Realmente el compliance, tú decías que el 70% de las 67 gerencias legales están tomando compliance. El compliance es fundamental, o sea, el cumplimiento tiene millones de listas, pero en el mundo contractual, una herramienta de gestión de contrato facilita eso. Y también el tema del riesgo, que pasa a ser súper importante. Obviamente, la estandarización evita el riesgo, porque te aseguras de tener una serie de pasos ordenados que te dan calidad en tus procesos, al igual que poder cumplir adecuadamente las fechas. ¿Ya? Entonces, justamente son esas 4 cosas las que más hemos visto, pero partiendo con lo que tú dijiste, la colaboración, la aceleración y obviamente hacer buenos contratos. Claro, y muchas de las cosas que tú estás diciendo ahora, Manuel, tiene que ver más bien con factores humanos, y eso quería conversar un poquito, no tantos tecnológicos, de procesos, sino mucho es comunicación, mucho es colaboración. Quería conversar preguntándote, Mónica, nuevamente, una de las estadísticas que sacamos aquí es que registramos en el reporte es que 2 de cada 3 gerencias legales han experimentado dificultades en la implementación de herramientas tecnológicas. Y cuando escarbamos un poquito, eh, la mayoría de estas dificultades tienen que ver con el proceso de cambio y no a fallas de la propia tecnología. Entonces, tú me contabas el otro día, Mónica, has pasado por varias implementaciones. Para ti, ¿cuál ha sido el mayor reto para la implementación de herramientas tecnológicas? ¿Qué le recomendarías a alguien que está comenzando por ese camino? ¿Qué lecciones has aprendido tú en ese camino? Pues retos bastantes. He identificado 2 y el primero es tratar de sensibilizar a las compañías y a los negocios que esta herramienta de gestión de contratos no es de legal, ¿sí? Como lo decía José Manuel, el contrato no es de legal, el contrato es de toda la operación, de toda la compañía. Entonces, si uno se quiere montar en una herramienta que te facilite la gestión de vida del contrato, que te avise cuándo se va a vencer, cuándo la póliza te va a expedirla, cuándo se va, cualquier evento o cualquier etapa del contrato, pues ahí es donde tenemos que lograr que todas las áreas de la compañía se den cuenta que todas tienen que aportar un granito de arena, ¿sí? Y esto no es solamente un cambio o una herramienta para la gerencia legal o para el área legal. El otro reto importante es un poco con lo que me he encontrado, es como la resistencia al cambio. ¿Mm? Todos los seres humanos
incluida yo, tratamos de como resistirnos al cambio. Por supuesto, todos queremos una herramienta que facilite, que sea más eficiente, que haga los procesos más fáciles, pero a la vez queremos eso, pero no queremos hacerlo, no queremos montarnos. Y no es tanto por no querer, sino por la falta de tiempo, porque eso genera trabajo extra, horas extras que no hay en la mayoría de los casos. Casi que uno dice, me va a tocar contratar gente para que monte la información a la herramienta, ¿sí? Total. Porque entonces la herramienta puede funcionar perfectamente, pero si nosotros como abogados y las demás áreas no alimentan la herramienta, pues la herramienta no nos va a funcionar. Entonces esos son como los mayores retos que he encontrado y lecciones para las personas y las gerencias legales que estén montándose en este tema de las herramientas. Hay que ir de la mano con los equipos, hay que brindar una buena asistencia técnica, es decir, cuando se esté en la búsqueda de la herramienta, no solo hay que mirar las funcionalidades y el precio, hay que mirar muy bien que se tenga un soporte técnico adecuado en los primeros meses, mientras las personas que hacen uso de la herramienta se adecúan a ella. Si no hay un buen soporte técnico, la herramienta tiende a fallar, a morir, porque pues no va a seguir la corriente de la operación y de los negocios. Y la última lección es cuando hayan otras áreas que se involucren y que tengan que estar involucradas en el uso de esa herramienta, pues involucrarlas desde el principio. O sea, que no sea legal el que diga esta es la herramienta o cualquier otra área, sino que todas las áreas hagamos parte de esa selección. ¿Para qué? Pues para conseguir la herramienta que se adecue, no a legal, porque la mayoría de veces, como les digo, no es que esa herramienta es de legal y la tiene que pagar legal. Es una herramienta para toda la compañía, entonces esa es como la lección importante. Hay que involucrar a todas las áreas desde el momento en que se está pensando en montarse en esta tecnología para lograr un mejor resultado. Buenísimo. Muchísimas gracias por las lecciones. Estoy seguro que a varios que están emprendiendo ese camino les va a servir bastante. Manuel, nos queda muy poco tiempo. ¿Alguna reacción a lo que nos ha comentado Mónica de manera muy breve? Tu experiencia en gestión de cambio, en mapeo de procesos, en un minuto, alguna reacción que tengas a lo que ha dicho Mónica. Justamente el explicar el objetivo, o sea, finalmente cada proceso de implementación de una herramienta, de un CLM, requiere de explicar, de que las áreas entiendan dónde está el indicador que les va mejor, que va a mejorar. En el área de ventas va a decir, ¿para qué necesito esto? Vas a vender más rápido. ¿Ya? El equipo de compra, la continuidad operacional va a ser mejor. Realmente el proveedor clave va a estar ahí antes. A nivel de un due diligence, eventualmente vas a ser más rápido en responder frente a cualquier cosa. Entonces, finalmente yo le diría que es súper importante dejar clara la estrategia al inicio del proyecto y cómo les va a impactar subirse a ese barco, porque finalmente va a facilitar eso todo la gestión del cambio. Si se ve de esa manera. Totalmente. Ha sido nuestra experiencia también. Creo que muchas veces se piensa que toda la parte de la adopción y la gestión del cambio es mucho más fácil de lo que realmente es. Y para llevarla a cabo, una de las cosas clave es tener claro ese norte, como mencionas, Manuel. Bueno, hemos acabado con este resumen de la primera sección. En el reporte, por supuesto, hay mucho más detalle, una foto más detallada, incluyendo algunos usos creativos de tecnología. Se responden otras preguntas sobre KPIs, cuántas personas forman parte legal, qué KPIs se están utilizando, todo además segmentado por industrias y países. Hasta acá llegamos con Manuel y conmigo. Nosotros vamos a bajar del escenario ahora. Los dejo con Mónica y van a subir al escenario también Sebastián y Bárbara. Muchísimas gracias, José María. Ya estoy en vivo, yo seguí ahí revisando y veo que ya están también Bárbara y bueno, Mónica que nos sigue acompañando. Hola a todos y veo que somos como 135 personas o más conectados en el LinkedIn Live. Por favor, pongan sus comentarios, reacciones, preguntas, las vamos a tomar en cuenta acá durante la conversación. La segunda sección del reporte se refiere a la relación entre la gerencia legal y las otras áreas de la empresa. Es un tema que no se suele tocar normalmente en este tipo de reportes, ni siquiera en esos comparados que mencionaba José María al inicio, pero vamos a hablar de eso y ahí no sé si el equipo de Estado Diario nos puede ayudar proyectando la página 20 del reporte, donde está, la pregunta era, menciona el top 3 de áreas con las que tienes más fricciones. Y bueno, el top 3 salió número 1, comercial,
casi 7 de cada 10 personas lo ponen en el top 3. Un gran gap hasta el segundo lugar, que es operaciones, muy cerca de marketing, que yo les confieso, yo pensaba que marketing iba a estar más arriba, ¿no? Pero bueno, entonces hablemos de esto solamente aclarando lo siguiente. Cuando hemos preguntado sobre fricciones, no nos referíamos pues a mala relación, ¿no? Peleas, sino a, nada, el ida y vuelta natural por el rol que tienen diferentes equipos en una gran organización. Todos somos optimizados para hacer algo principalmente, y bueno, a veces en algunos de estos casos se dan algunos roces o idas y vueltas. Entonces, Bárbara, comencemos contigo. Ahí, primero una pregunta, no sé si retórica, que te diría, ¿te sorprende que comercial esté primero? Eso es lo primero que te quería preguntar. Y lo segundo es, en tus palabras, ¿cómo resumirías tú lo que yo llamaría el dilema comercial legal? O sea, ¿qué está detrás? ¿Qué crees que son las causas que lo explican? Nada, tu reacción ahí, Bárbara, para comenzar. Bueno, hola a todos primero. La verdad es que no me sorprende nada. Ya. Creo que todos los que estamos en gerencias legales, que no me escucha ninguno de mis comerciales, pero sufrimos un poco con ellos. Y tampoco me sorprende tanto las operaciones, la verdad. Y creo que se da principalmente por, primero tenemos cada uno de nosotros, incluyéndonos nosotros los abogados, tenemos deformaciones profesionales, ¿no? Pasa en Latinoamérica en general. Yo soy formada en Chile, más allá de que hoy día tengo a cargo la operación de Chile y de Perú en la compañía, pero veo que como abogados tenemos la forma o la deformación profesional de ser muy cuadrados y poner límites bastante más estrictos, a diferencia de los comerciales, que es vamos por todo, y operaciones que básicamente es eficienticemos esta cuestión, que la tonelada sea lo más barata posible. Ese es el foco, digamos. Entonces, claro, las fricciones vienen un poco de que estas iniciativas un poco disparadas de todas las otras áreas, nosotros tenemos que ponerlas dentro de un framework que es cierto que tenga el compliance legal del país donde está funcionando la operación. Y creo que el roce viene un poco de ahí y del desconocimiento de unos con otros, ¿no? Porque para el comercial, inicialmente el abogado, y para operaciones también, el abogado es el mal necesario. ¿Qué va a hacer un abogado en una fábrica? ¿Qué va a hacer un abogado yendo a un trade visit en retail? ¿No? Son esas cosas que, ¿para qué? Pero al final del día, cuando nos vamos juntando y nos vamos conociendo mejor, nos damos cuenta que cuando trabajamos entre todos las cosas salen más rápido, más eficiente y mucho mejor. Y nosotros como abogados, entre más conocemos el negocio y en el fondo más entendemos el dolor final del comercial o del de operaciones o el del de marketing, también más enriquecemos a la compañía. Si al final del día en las gerencias legales ese es nuestro valor agregado. Yo siempre digo, claro, nosotros hacemos arquitectura jurídica, esa es mi pega. Tú dime lo que quieres y yo te armo al mono con toda la normativa y te diseño algo y después vemos si te gusta, si no te gusta, qué le cambiarías, pero nuestro valor es ir haciendo eso tailor-made, ¿no? Claro. A diferencia de un abogado estándar que no está en el negocio. Ahí, como que yo siento, a veces percibo que inicialmente hay mucho prejuicio de ambos lados, ¿no? O sea, el abogado cree que el comercial es así, como decías, o sea, foco en ya, meta, ¿no? Y no importa todo lo demás, y del otro lado sienten que el abogado es todo, es no, la limitación, pero es en esa magia de, por ejemplo, el abogado en la operación o de la mano del comercial donde salen esas dinámicas súper interesantes. Mónica, tu reacción es un poco a lo que comentaba Bárbara. ¿Cuál sientes tú? Interesante porque Bárbara dijo, hay un tema de como comunicación, entendimiento del rol del otro. Nosotros preguntamos en el reporte también, ¿y cuál es la causa de las fricciones? Y una cosa la que nos decían, Mónica, y que arranqueó primero fue, no entienden nuestro rol. Te pregunto, ¿por qué comercial no entiende nuestro rol? ¿O cómo tú interpretas ese resultado? Porque, ¿cómo se puede llenar esa frase? Hay mil maneras. De acuerdo. ¿Cómo lo interpretas tú ahí, Mónica?
Estoy completamente de acuerdo con Bárbara, y precisamente para tratar de llegar al mundo ideal, al mundo en que el área legal sea realmente un aliado de las demás áreas, pues hay que cerrar brechas, y esas brechas básicamente se cierran es dándole a entender a las otras áreas que el abogado o que el área legal conoce la operación, la conoce plenamente. Cuando otras áreas saben y se dan cuenta que el abogado conoce la operación, ahí es cuando ellos paran oreja y dicen, ok, tiene toda la razón, y tratan como de hacer las cosas al estilo de los abogados para facilitarnos un poquito la vida. Entonces hay que cerrar esa brecha, hay que volvernos aliados de las demás áreas, porque básicamente, ¿qué sucede? ¿Qué fricciones hay? Los acuerdos de niveles de servicio, que básicamente es qué quieres, cómo lo quieres y cuándo lo quieres. Si Claro. no hablamos, si no nos comunicamos, para legal va a entrar en lista de espera y resulta que el área la necesita para pasado mañana. Entonces hay que comunicarnos mucho, hay que tener claridad de cuál es el entregable y qué es lo que necesitan para que reciban lo que están esperando. Porque si no hay esa Claro. comunicación, van a recibir algo que no están esperando y ahí va a haber fricción. Lo otro es tratar de darles a entender a las demás áreas del por qué legal pide mucha información, porque dicen es que legal está pidiendo ya, ¿por qué pides esto si tú eres un abogado? ¿Sí? Nos ha pasado mucho, entonces es tratar Claro. de explicarles a la operación que para que nosotros podamos poner en papel todo lo que ellos quieren hacer y blindar a la compañía, darle seguridad jurídica, necesitamos comprender aún más que ellos qué es el negocio que quieren hacer. Esa es la Claro. única forma para que las fricciones cesen un poco, y es básicamente comunicación, comunicación, entendimiento, capacitación. Como que hay que invertir tiempo en la relación en sí también, ¿no? O sea, Sí, solamente en el encargo de... Y es algo que de la manera que se describe más en tono crítico a veces, ¿no? Que es que legal es reactivo, ¿no? Consulto, responde, pero ¿dónde está el trabajo en la relación, en el entendimiento de lo que necesita el otro? ¿El SLA tiene sentido en este tipo acá? Habría que hacerlo diferente. Ahí, y quizás haciendo el zoom en marketing, marketing, pues, si hablamos de comercial en general o comercial ventas, bueno, marketing es un espacio en el que surge mucho esta percepción, y acá me pongo en los zapatos de marketing. Si es que alguien de marketing ve este video, como decía Bárbara, ella es como la voz de marketing, muchas veces lo que sienten es como que el equipo legal da el consejo legal o dice que no, y no ve todo el esfuerzo y todo lo que se hizo o se impulsó, recursos destinados para llegar finalmente a ya estar a puertas de, por ejemplo, lanzar una campaña o lo que fuera, ¿no? Entonces, cuando el abogado dice no, no es empático, ¿no? Eso es algo que nosotros hemos escuchado muchas veces, pero que tiene que ver con el momento en el que interviene el abogado, dónde se le involucra en ese flujo. Es el gran reto con marketing, por lo menos. No sé cómo lo ven ustedes ahí, Bárbara, tu reacción. ¿Cómo hacemos para que nos metan al inicio? ¿No? ¿Cómo logramos eso? Si tú tuvieras que darle un tip a alguien que hoy día ha asumido una gerencia legal y que le han dicho, nunca nos involucran, ¿cómo hacemos? Dos recomendaciones, y ahí le pedimos una a Mónica también, para que vaya Yo, pensando una. yo creo que la primera recomendación y la más importante es métete en el negocio. Si tú no conoces tu negocio y cómo se construyen los procesos dentro del negocio, cómo marketing construye la campaña, no vas a saber cuándo tienes que intervenir y te van a llegar con el producto terminado. Si tú entiendes los procesos de marketing, de, oh sí, se me ocurrió sacar este fin de semana una campaña en Facebook, bueno, voy a partir con el claim no sé qué y quiero decir esto otro y voy a poner el envase de tal manera, etcétera, etcétera, y quiero hacer una publicidad comparativa versus alguien más, que son las que nos traen conflictos, ¿no? Si tú no sabes cómo es ese flujo, nunca vas a poder ser un aporte. Claro. Como decía Mónica antes, la base de poder ser un aporte y que te escuchen es cuando dicen, ah, no me está repitiendo lo que dice el Código Civil, no me está repitiendo lo que dice el artículo no sé cuánto del CONAR, está hablándome en mi mismo idioma. A nosotros Claro. por formación nos enseñan a hablar en difícil, digo yo. Cuando uno habla en humano normal y la contraparte básicamente te entiende, tienen un lenguaje común,
y entienden el valor, entienden que básicamente si ellos te involucran al principio, no gastan plata de más, no desarrollan assets que no van a poder sacar al mercado, y sobre todo blindan a la compañía y pueden tener una campaña un mes en el aire versus tenerla 3 semanas porque alguien fue, hizo un challenge en Conar y te bajaron, o en Line de Copy, en Perú, o donde Claro. sea, ¿cierto? Y te bajaron la publicidad, tuviste que pagar una multa. Y que esa multa va a salir de ellos, básicamente, y de su budget. Ahí es cuando uno empieza a generar valor y se empieza a generar un valor conjunto. Para mí ese es el tip principal, conoce tus procesos internos de cada una de tus áreas. Y comunícate, o sea, y entiende el lenguaje del negocio para que no solamente te acerques y entiendas el proceso, sino también, y ahí volviendo a algo, creo que hay un tema que es como transversal a lo largo del reporte, a pesar de que creo que no usamos la expresión que es gestión del cambio, transformación de los comportamientos de las personas, y ahí mucho tiene que ver cómo le muestro el valor que aporta legal involucrándose antes, y eso tiene que ver con lo que tú decías de las multas, tiene que ver con las alternativas, eventualmente incluso un consejo legal puede generar una campaña de más impacto, ¿por qué no? ¿No? O sea, siempre hay esta idea de que van a decir que no, entonces por eso mejor lo dejamos al final para... Mónica, tu consejo, ¿cuál sería tu tip? Mi Hemos tip hablado de estar es, cerca, hablar más claro. sí, Otra cosa. mis tips son dos. Uno, no decir nunca no. Ya. Habrán veces que hay que decir que no, pero hay que decir, ¿quieres hacer esto? Sí se puede. De pronto de la forma en que lo estás estructurando, no, pero para eso está legal, ¿no? También para ayudar a la operación a, ¿quieres este resultado? Lo podemos lograr. Ese es un tip. Y el otro tip es mostrar los riesgos. Es importante decirles, si no tienen una cuenta legal desde el día cero, y el día cero no es cuando ya están contratando al proveedor, sino el día cero es cuando se están sentando a pensar qué quieren hacer, qué van a hacer. Si no nos involucras desde el día cero, vamos a hacer un stop. ¿Por qué? Porque tú me vas a decir que haga el contrato y resulta que para poder hacer el contrato tenía que estar desde el día cero para revisar todo lo que tú no tienes por qué revisar porque pues tú, comercial, mercadeo, cualquier área no están para lo que están los abogados. Entonces, involúcrame desde el día cero y si no me involucras, estos son los riesgos. Y ha funcionado mucho porque se dan cuenta que realmente tienen que tener en cuenta a la gerencia legal para hacer cualquier negocio, porque de pronto cuando lleguen a pedir el contrato se van a dar cuenta y van a tener que dar reversa. Claro. Y eso es lo que no queremos, ¿no? No, y cuando estamos hablando de riesgos, necesariamente, si estamos hablando de riesgos, hay un espectro, ¿no? Hay cuál es el impacto, la probabilidad de que ocurra. O sea, cuando uno habla de riesgos auténticamente, implica alternativas, implica escenarios en los que podríamos decir que sí y asumir riesgo. Y me gustó lo primero que dijiste porque es como el sí y no el sí, pero, que son esos detalles, a veces uno dice como cosméticos, secundarios, pero que pueden ser bien relevantes. Ahí, última idea para saltar Yo siempre me acuerdo la regla de, tú le dices que no al cliente una vez, pero recuérdale todas las veces que le dijiste que sí. ¿Cuántos equipos legales llevan un track de todas las veces que dicen que sí? Muchas veces es 8 contra 2, pero el área o el usuario no se acuerda. Entonces, nada, son esas cosas que parecen secundarias, pero que pueden hacer una gran diferencia. El reporte habla de bastantes más cosas. Por ejemplo, de cómo perciben los equipos legales, cuáles son los factores de calidad que más le importan a sus clientes, ¿no? Donde, spoiler, rapidez está bien arriba, ¿no? Y hay otros más abajo, ¿no? Como lo de comercial. Y también, ¿qué actividades están haciendo los equipos legales para desarrollar capacidades legales en las áreas? Modelos, capacitaciones, etcétera. Entonces ahí también hay data bastante útil para ver el benchmark de todo el mundo lo está haciendo, quizás yo también debería empezar a explorar la posibilidad de hacerlo, o algunas ideas de cosas nuevas en las que se podría incursionar. Les agradezco un montón, Mónica, Bárbara. Bárbara, tú te quedas con nosotros para la siguiente sección en la que vamos a conversar sobre la relación con las firmas. Y nada, mil gracias, Mónica, por todos tus comentarios, tus insights. Seguimos con la siguiente sección que se nos van a unir ahorita Juan Manuel y José María de vuelta. Ya estamos. Debería haber un ¿Volví o sonido no? porque te avisa que ya subieron. Sí, ya Sí, está. claro, Sí. sí, sí, sí. Hay que Me mandarle feedback a confundo. Zoom. Ya, Ya, pero ya estamos. comencemos, José, ¿Qué dale. tal? Sí, sí, sí. Bueno, ya estamos por aquí. Primero quería saludar al público súper, lo de marketing ha aprendido todo el mundo, varias personas se han sentido aludidas, ahí Verónica, Luciana han estado comentando, pero ha sido una buena conversa, ahora estaba chequeando los comentarios. Y ahora vamos a hablar
relación de las gerencias legales con las firmas de abogados, que es la tercera y última sección del reporte. Y vamos a entrar de frente al tema candente, que es la hora facturable, y el titular ahí es: la hora facturable sigue viva, pero no es el esquema preferido. Y si los amigos de Estado Diario me pueden ayudar para comenzar la conversa con Juan Manuel y luego con Bárbara, proyectando las páginas 27 y 28 del reporte, donde vamos a poder ver qué esquemas de honorarios están utilizando las gerencias legales, y luego el PAI de qué porcentaje de esos encargos siguen el esquema de hora facturable. A ver, vamos a ver si ya lo vemos por aquí. Sí, ya lo estamos viendo. No, ese es el de Sí. número de firmas. Es la página 27. 27 y 28. Sí. Pero vamos comentándolo igual, ahí está. Sí, ahí está. Exacto. Entonces, en ese primero, la pregunta es: ¿qué esquemas de honorarios utilizas? Casi todos, 95% honorario fijo, hora facturable, 88% de gerencias legales lo utilizan. La diferencia que quiero hacer ahí es que 88% acepta la facturación por horas, pero luego, en la página 28, cuando les preguntamos, oye, ya, pero de ese pastel de todos tus encargos, más allá de que aceptes la hora facturable, ¿cuántos encargos realmente son por hora facturable? Y hay solamente el 31%. Entonces ahí, Juanma, te hemos convocado para hacer la representación de la firma. Se llama Juanma, un amigo muy cercano, y para reaccionar a este dato, ¿no? O sea, aunque casi 9 de cada 10 gerencias legales en Latinoamérica, 88%, acepta y usa la facturación por horas, solo el 31% de sus encargos sigue ese esquema de honorarios. Y ahí nos ayudaría un montón, Juanma, a conocer qué otros esquemas estás viendo tú en el mercado, qué otros esquemas te están pidiendo clientes. Nosotros sabemos que tienes clientes tanto en el Ecuador como en otras partes, porque eres parte también del equipo de arbitraje. Ahí cuéntanos, ¿qué otros esquemas están pidiendo los clientes a PVP? Muchísimas gracias, José María, Sebastián, por la invitación, y un gusto estar en este encuentro con distinguidos colegas y especialistas en el sector. Mira, nosotros decimos internamente a modo de chiste de que la tarifa horaria es una especie en extinción. Vemos que cada vez sigue siendo más extraño el caso en el cual los clientes te dicen: mira, mándame nada más tu tarifa horaria y dependiendo de eso seguimos. Hemos visto que el esquema ha variado, y salvo que sea un tema de altísima complejidad o un tema que sea muy relevante o muy grave para el cliente, ¿verdad? Te aceptan una tarifa horaria. La realidad nuestra ha sido que esto ha ido variando. A las gerencias legales les encantan los hard caps. Suele ser lo más cómodo y lo más predecible para presupuesto, para que no se te vaya de las manos la asesoría de tus abogados externos, pero suele ser usualmente lo más injusto para las firmas, ¿verdad? Generalmente las firmas en esto terminan perdiendo, ya que el animal por el cual te contrataron termina siendo mucho más grande, o termina siendo al final del día otro trabajo distinto. Lo que nosotros hemos visto en este caso, tratamos de proponer es en los soft caps o en una serie de assumptions, ¿verdad? De temporalidad, de scope de trabajo, de temporalidad, ¿verdad? ¿No es cierto? Quiero decir, oye, para las transacciones, la transacción presumimos que va a durar 6 meses, porque si no termina durando 2 años y tú sigues trabajando y no cobras sino hasta el final. Que sea únicamente para ciertos temas. Lo que nos pasa mucho es que terminas trabajando por la transacción, por el SPA, y después terminas en el SPA viendo los contratos de licencia, los poderes, hasta la visa del nuevo gerente. Entonces, de alguna manera, la idea es tratar de ser un poquito más rigurosos como firmas en el scope y en la temporalidad, para que de alguna manera las gerencias legales también puedan presupuestar. Pero mira, si al final la transacción se demoró 1 año y recién al año, bueno, pueden haber cosas que hayan cambiado, el scope y la necesidad de involucramiento de los abogados. Y obviamente otra cosa que nos ha ido muy bien es con las tarifas blended, ¿verdad? Hemos visto que las gerencias legales usualmente dicen: mira,
tengo una transacción muy grande, si quieres hagamos una tarifa blended, no sé, de 80, 100, $120 la hora de todo el mundo que intervenga en el proceso. Y de esa forma, de alguna manera, guardas algún tipo de si quieres todavía mantener la trazabilidad horaria, pero ya no vemos horas sin techo o horas libres, ya cada vez menos. Y muchos los abogados en la firma dicen, bueno, este cliente paga por horas y hay que obviamente estar ahí dispuesto a responderle al segundo siguiente de que te pide algo. En arbitraje, eso sí hemos visto solo en un caso enorme, uno de los casos más grandes que ha habido, hemos podido cobrar por horas, todo el resto es por etapas, ¿verdad? Por etapas, por memoriales, por prueba y demás, pero ya la tarifa horaria internamente se ha vuelto en una métrica de pricing, ¿verdad? Más que en un método frente al cliente. Claro. Bueno, como dice Juanma, perdón, todo, o sea, todo lo que es bueno en la vida cuesta, ¿no? Y digo, si uno quiere estar bien de salud, también tienes que ir al gimnasio y todo. Si nos queremos deshacer de los hourly fees, también coincido contigo, lo vivo también en el día a día, cuesta un poquito más escopiar el encargo, ver realmente cuál va a ser el alcance que vamos a tener en el tiempo. Hay que meterle un poquito más de cerebro a eso y lo que nos puede ayudar un poquito al final de cuentas es ya tener una recurrencia con el cliente y poder ver encargos similares que vimos en el pasado, qué pasó en esos casos y concentrarnos en el valor del producto, no tanto en el tiempo. Lo que yo quería explorar además es una de las desventajas de la hora facturable que salió en el primer reporte, salió en el segundo y nuevamente muchísimos clientes, gerentes legales lo han levantado esta vez. Y de eso quería hablar contigo, Bárbara. Varios gerentes, no sé si es tu caso, pero igual nos puedes contar también, seguramente, varios gerentes legales nos comentaron que el sistema de hora facturable, además de ser, voy a ponerlo en palabras fuertes, de por sí un sistema perverso en el cual los gerentes legales asumen todo el riesgo, genera además fricciones administrativas. Revisión de los timesheets, tener que llamar al abogado para decirle, oye, te has pasado, no respetas el CAP, envío de registros a personas equivocadas, hay esas fricciones administrativas. Entonces ahí la pregunta para ti, Bárbara, es, ¿crees que ahí hay una oportunidad para que las firmas presten más atención a esa parte del servicio? Y ellos ya brindan un servicio muy bueno en la consultoría, pero que también brinden ese servicio muy, muy bueno en la parte más administrativa del flujo. ¿Cuál es tu expectativa? ¿Qué estás esperando tú ahí, Bárbara? A ver, de todas maneras, creo que la parte administrativa, sobre todo, no solo genera fricciones, sino que también es una carga adicional para las gerencias legales. Muchas de nuestras gerencias no solo tienen que reportar el overall del costo legal, sino que a veces tienes abierto por unidades de negocio y tienes que reportar por unidades de negocio, pero el estudio te manda solo una factura, entonces tienes que entrar a mirar el Excel donde te mandan Pepito leyó 20 minutos la ley de no sé qué para responderte un mail en otros 15 minutos más. Y ahí es donde uno empieza, ¿cierto?, a cuestionarse siempre, ¿me demoraría yo esos 15 minutos en leer lo que dicen que está leyendo? ¿O me demoraría menos? En verdad tuvo que leer tanto porque quizás no le expliqué lo suficientemente bien o porque no conoce el negocio de la manera apropiada, ¿no? Y ahí viene un poco también esta diferencia de base de el estudio de abogado y el abogado interno en la empresa, ¿no? Esa es la diferencia, no somos ni mejores ni peores, sino que somos complementarios. Nosotros somos, o deberíamos ser, dueños de nuestro negocio y conocerlo en profundidad. Y eso es lo que permite, de nuevo, el poder disminuir esa hora de abogado externo en el fondo, porque eso es lo que te va a permitir darle el framework correcto a la actividad que vas a tercerizar. Pero sin duda, yo creo que en general, y perdón, no sé si escuchan mucho ruido ambiente porque no sé qué está pasando. No, tranquila. Pero... ¿Vienen con abogados esa ambulancia? Eso, los ambulance chasers. El abogado con la tarjeta. Vienen aquí mismo. No, pero lo que les decía, yo creo que lo que sí los estudios de abogados se han quedado atrás es precisamente
el tema de reportería de la obra. A nosotros como gerencias legales nos piden otro tipo de reportería hoy día. O sea, a mí de repente me dicen, Bárbara, por favor, llena los datos para el Power BI. ¿Ya? Abogados usando Excel, ¿no? Que Claro. la fórmula, etcétera. Y en eso los estudios cuesta un poco que colaboren más, siguen mandándote el PDF, la factura, digamos, cosa que no te permite hacer esta otra parte del trabajo que nosotros también tenemos que hacer, o te lo hace una secretaria o quien sea, pero en el fondo alguien de tu equipo está gastando tiempo en, ok, voy a leer el PDF, pasar el PDF a un Excel para poder sumar y hacer el reporte y subirlo al Power BI y que el negocio efectivamente vea el costo del proyecto, porque también nos pasa que el costo lo asume legal, lo ve legal y al legal le duele. Pero vamos a seguir pelando a los comerciales, ¿no? Pero el comercial que gastó 25 horas hablando de negocio con el abogado externo, no lo sintió en su presupuesto. Entonces, bueno, volvemos a todo lo que hemos hablado, ¿no? La comunicación entre las áreas es fundamental porque el comercial tiene que entender lo mucho que le duele al negocio en la hora del abogado externo, entonces tiene que ser eficiente cuando lo usa, no necesita que esté ninguno de nuestros equipos ahí presente como controlándole la hora, pero también necesitamos la ayuda por el otro lado de los estudios de no responderle el teléfono a cualquiera. Alguna vez me pasó que tuve que hablar con algún estudio y decir, ¿no? Oye, los pedidos para ti vienen de mi equipo. Si alguien que no es de mi equipo te hace un pedido, no lo voy a pagar. Y sabes que Bárbara me lo dijo ahora una abogada, una gerente de una legal de Costa Rica, me dijo, si no viene de mí no te lo pago, pero así como tú, blunt. Sí. Y está muy bien, así debería ser. Tenemos que educarnos también internamente, nosotros y los clientes muy grandes donde te llegan pedidos de todo el mundo. Es que a veces Sí. hay abogados fantasmas dentro de la compañía también, que ellos mismos resuelven, o sea, el de comercial resuelve los asuntos, externaliza, lo manda a otros estudios, porque lo quiere más rápido. Y justo sobre eso quería conversar, está súper ese puente, Bárbara y Juanma. ¿Qué va a pasar ahora con la internalización y la externalización de trabajo? Sebas, tú ibas a moderar esa parte, Sí, ese estamos ahí con el gráfico, la página tiempo. 29. Sí, el gráfico, estamos un poco contra el tiempo, pero vamos a ir directo al punto central, que son, y para pedirles a los dos una reacción al mismo dato, ¿no? O sea, el gráfico que están viendo, les van a proyectar ahorita, lo que revelaba era que casi la mitad, 44, 45%, de las personas que participó para el reporte, indicó que estaba trabajando activamente en internalizar más este año, ¿no? Y hay variaciones por países, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que Chile era el país donde menos estaban trabajando en internalizar más, sino donde la repartición iba a ser más o menos la misma. Hay una pregunta para cada uno de ustedes. En tu caso, Bárbara, ¿por qué crees que se está internalizando? Normalmente se habla del tema de ahorro, pero creo que probablemente haya otras razones, ¿no? Esa es la pregunta para ti, Bárbara, y Juan Manuel, no sé si tú nos puedes decir. En realidad, que se internalice más no quiere decir que no se va a enviar trabajo complejo, por ejemplo, a la firma. Si no se internaliza, en muchos casos nos han dicho estas cosas que siento donde voy a reservar para trabajar con la firma las cosas más complejas. ¿Cómo reaccionan las firmas a un dato como este? Es decir, probablemente vaya a haber más exigencia o una evaluación más rigurosa al momento de elegir qué encargos van a las firmas y cómo apelar, digamos, a captar esos encargos ya no commodity, digamos. Entonces ahí, Bárbara, comenzamos contigo y vamos con Juan Manuel para que también responda lo otro. Sí, mira, yo creo que la internalización del trabajo en las áreas legales tiene su pata de costo, por supuesto, pero la realidad es que el mercado jurídico es mercado jurídico para todos. A mí me pueden robar a alguien de un estudio, yo me puedo robar a alguien de un estudio. Competimos, digamos, por el talento de igual a igual. Por lo tanto, el costo no debiera ser en términos de salario tan distinto, sino que es más la hora facturable la diferencia, ¿no? Pero por otro lado, creo firmemente en lo que decía antes, la importancia del abogado que conoce su negocio a profundidad. Ese es un valor agregado que tiene el abogado dentro de la empresa, que no te lo va a dar nunca un estudio jurídico,
porque es un abogado que no solo está en la cancha, digamos, todo el día, todos los días, codo a codo con los de marketing, los de operaciones, que va a la fábrica, que conoce la máquina, que cuando van a desarmar una máquina sabe que la tuerca X no se puede perder, etcétera, todo ese tipo de cosas, pero también es el que hace el filtro de qué es lo que efectivamente vale la pena pagar, porque un especialista de un estudio lo haga. Nosotros en las empresas en general somos un poco generalistas, tenemos la visión del end-to-end del proceso y por lo tanto cuando nos viene una consulta, los que somos más generalistas me preguntan algo de laboral y vi las 35 ramificaciones que tiene para el negocio, ¿no? Vi el problema que va a tener comercial, el de marketing que le va a faltar hacer no sé qué cosa, el de operaciones, claro. Y viste todo. Pero claro, al momento que la consulta o el problema que llega es de una expertise, de una norma específica, de aduana, en no sé dónde, bueno, obviamente no tenemos ni el tiempo, ni el nivel de profundidad de conocimiento en algunas materias para eso. Y obviamente la velocidad a la que trabajamos dentro de una empresa es distinta a la del estudio. El estudio se puede dar el trabajo, porque te lo cobra además, sin desmerecerlo, por supuesto, porque está bien que lo cobren, pero te cobran el estudiar lo que estáis preguntando. Nosotros no tenemos el tiempo, tenemos que acompañar el negocio. Tengo que ir con el de comercial de la mano a vender, a subir los números, tengo probablemente los mismos KPI de dar top, bottom, el P&L y todo ese tipo de cosas, ¿no? O KPIs muy parecidos de ahorro, etcétera. Entonces, es muy importante entender que somos distintos, somos complementarios, y eso va a cambiar sí o sí, y ha ido cambiando. La dinámica en que nos relacionamos. Antes, la contraparte de un estudio jurídico, cuando una empresa no tiene internalizado abogado, es un comercial. Entonces, le manda el memo en donde le cuenta de derecho, básicamente, y que el comercial se muere de la lata de leérselo. Se me salió el chileno, la lata del aburrimiento. Pero ahora cuando la contraparte es una gerencia legal, yo no necesito que me manden el artículo del Código de Comercio, claro. Porque paso agarro el Código de Comercio yo y lo leo. Tenemos la misma formación. Entonces, efectivamente va a subir el estándar de exigibilidad, porque lo que yo pido es el valor agregado que yo no le puedo dar a esa consulta o a esa duda. ¿Cierto? Entonces, es como ese nivel de expertise un poco más arriba. Y aprovechando esa descripción que haces, como esa subir la valla o la exigencia, ahí hacemos el salto, Juan Manuel. ¿Cómo reaccionar frente a esas expectativas o requerimientos que están como al alza, que no sé si se reflejan necesariamente solamente en esto de la internalización, pero ¿qué están haciendo las firmas o cómo deberían reaccionar las firmas frente a eso? ¿Qué reacción tienes a eso? No, muchas gracias. Y concuerdo con Bárbara. Nosotros sí hemos visto un proceso de internalización en las gerencias legales. Y de hecho nos parece muy positivo los equipos van creciendo en especialidad y en sofisticación, ¿verdad? Y de hecho nosotros en nuestra firma somos fervientes creyentes de que la expertise nuestra, la idea es transmitirla a los equipos legales. De hecho, nosotros hacemos un masterclass con nuestros gerentes, es decir, siempre estamos queriendo transmitir esos conocimientos de efectos de que ciertas cosas efectivamente se las hagan internamente. ¿Y cuál es el reto de las firmas? El reto de las firmas es que antes, obviamente, esto no pasaba, ¿verdad? Entonces, nosotros somos una firma grande, yo tengo, no sé, un equipo de 20 asociados, ¿verdad?, que les toca dar de comer. Y obviamente lo lógico es que con el trabajo del día a día que antes las firmas te derivaban, bueno, tú los ibas educando, ibas armando de alguna manera los equipos para que los chicos vayan creciendo en la firma. Ahora ya cada vez es menos, ¿verdad? Pero obviamente el reto nuestro es buscar formas alternas de formar estos asociados, ya no con el equipo del día a día o el contrato de arrendamiento sencillo, que la gerencia legal seguramente lo va a hacer mejor que nosotros, ¿verdad? Lo que sí creemos que es importante es que no se internalice, perdón,
trabajo que no debería internalizarse, ¿verdad? O sea, que las gerencias efectivamente suelten un poco la mano en esos temas complejos, en esos temas sofisticados, en contratos comerciales complejos, en temas de due diligence que muchas veces se están internalizando. Yo veía ese dato y me impresionaba, que muchas veces se hace due diligence cuando el expertise es otro, ¿verdad? Temas de arbitraje, hemos visto temas de investigaciones internas complejas que obviamente hace mucho sentido apoyarse con las firmas de afuera. Pero temas, no sé, de consultas laborales menores, defensa del consumidor, los contratos del día a día, pero lo ideal yo creo es que esa internalización sea efectiva, que las gerencias legales formen sus equipos, que los abogados ayudemos a formar esos equipos, ¿verdad? Yo ya no esperas que el cliente te consulte un contrato regular, pero cuando ya la cosa crece en color, en complejidad y en relevancia, tal vez es importante que la gerencia suelte un poco la cuerda y que tenga en su espalda la ayuda de la asesoría. Pero lo vemos en verdad súper positivo y de hecho contribuimos a que eso sea cada vez más. Súper, ¿no? Y alineado con lo que decía Bárbara de la complementariedad, y en realidad cada equipo legal tiene que definir qué cosas en verdad va a trabajar internamente, dónde vale la pena involucrar a una firma y Sí, qué claro. criterios va a tomar en cuenta para eso, ¿no? Una suerte de matriz, de un modelo Y de que, delivery que y que tiene no que... necesariamente tiene que ver con lo más complejo o lo más sencillo, ¿no? Sino que Claro, tiene que ver con dónde yo le agrego valor al negocio, Totalmente de acuerdo. correcto. De que es acuerdo. una propuesta muy distinta. Sí. Vamos al último gráfico para ya irnos a la despedida, que es un dato, página 31, vinculado a la siguiente pregunta, ¿no? Nosotros le preguntamos a las gerencias legales qué información piensan pedirle a las firmas de abogados si es que no la están pidiendo ya el próximo año, en los próximos 3 años, ¿no? Y ahí pusimos una lista de opciones y vamos a enfocarnos en lo que arranqueó primero, ¿no? Diversidad, equidad e inclusión. Más de la mitad de las personas que participaron indicaron que ya están pidiendo o van a pedir y información sobre diversidad, equidad e inclusión y los esfuerzos que están haciendo en ese frente las firmas de abogados, ¿no? Bárbara, tu reacción a ese dato, nuevamente, te sorprende el porcentaje que es y de hecho, conversando antes del evento y también está reflejado en el reporte, Chile como que tiene un primer lugar de lejos dentro de la muestra que nosotros hemos levantado, donde casi el 90% pide o va a pedir ese tipo de información versus el segundo, tercer, cuarto lugar. El segundo, si no me equivoco, era Ecuador, justamente con 60%, 70%. Entonces, ¿qué reacción tienes a eso? ¿Es una foto, tú crees, fiel de lo que ocurre en el mercado latinoamericano, particularmente en el chileno? Tu reacción a eso nos interesaba escucharlo como para ir cerrando con el evento. A ver, bueno, tú, Sebastián, sabes, pero probablemente la gente que nos está viendo no. Hace unos meses atrás, con otras colegas, fundamos en Chile la Asociación de Abogadas In-House Chile, que ya tenemos más de 500 participantes, fue una explosión atómica, digamos, en un mes éramos más de 200 gerentas y en general no solo gerentas, pero de miembros de gerencias legales del país de las más distintas industrias. Y la verdad es que nos hemos ido dando cuenta que el tema de género es un tema importante, pero la verdad es que es muy poco hablado en el mundo legal, ¿no? Tengo un poco más datos duros de Chile que de Perú, pero no creo que es tan distinto en la región. En las escuelas de derecho solemos ser 50 y 50, pero cuando tú ves o te vas a la práctica profesional, baja un montón la cantidad de mujeres en puestos de liderazgo o en posición importante, ya sea en estudios jurídicos o en empresas, ¿no? Y creo que eso se replica no es solo de los abogados, sino que se replica en diversas profesiones. Y creo que hemos empezado a tener un poco más de conciencia de que estamos perdiendo un porcentaje importante de talento. El 50% de tu talento legal son mujeres. Y están empezando las empresas, sobre todo lideradas por las empresas multinacionales y las fintech, startups, los unicornios, ¿cierto? Que son mucho más diversos, inclusivos, que es otro tipo de empresa y hoy día ya no es
como era antes, ¿cierto? Y lo vemos nosotros en el consumo masivo, que alguien que partía su carrera en consumo masivo siempre quería estar en consumo masivo, da lo mismo a la empresa, pero solo se iba a mantener como en el rubro de consumo masivo. Es un poco lo que te decía antes, el talento es talento hoy día. Hay una democratización un poco del talento, y podéis tener un abogado en marketing, conozco operaciones de retail que están haciendo el crossover de sus abogados a los equipos de venta, y en el fondo están atrayendo el talento por todas partes, y los ecosistemas que están impulsando este talento te lo pueden llevar desde cualquier empresa. Por lo tanto, si no capitalizas todo ese volumen y si no das las condiciones para desarrollarte profesionalmente, que básicamente es ser tu mejor versión en el lugar donde estáis trabajando, con todo lo que eso conlleve, sin duda que vas a perder una gran cantidad de talento por brechas que hoy día evidentemente son cada vez menos relevantes en la sociedad y en los ambientes laborales. Entonces, sí, creo que hemos avanzado, pero creo que el número es un poco inflado, probablemente empujado por las multinacionales, ¿no? Que tienen políticas bastante más robustas. Si nos vamos probablemente a las compañías más medias o pequeñas, o a los estudios más medios o pequeños, vas a ver un mucho menor número de importancia de esta temática. No, y para complementar lo que dices, debe ser eso, ¿no? La influencia del tamaño de las organizaciones que ya tienen estas políticas y se las exigen a sus proveedores en general, sea firma, abogado o cualquier otro proveedor. Cualquier otro, sí, claro. Ahí lo interesante, que no lo preguntamos, salieron unos comentarios, no nos da el tiempo para hablarlo aquí, un poco lo mencionamos también como parte del reporte, es qué implica pedir información, ¿no? Y eso hablamos, por ejemplo, el año pasado en el reporte que hicimos, había quienes lo pedían como a modo de impulsar, poner el tema sobre la mesa, ¿no? Promover que existan políticas, y otros que eran, digamos, más duros, en el sentido de que esto es un requisito para que tú puedas trabajar conmigo o lo va a hacer en el corto mediano plazo, ¿no? Entonces, varía eso dependiendo de la organización, pero igual fue un dato que nos llamó bastante la atención y que queríamos ponerlo acá para cerrar la presentación. En esta sección, de hecho, también hay más preguntas que hemos hecho y más datos que compartir con ustedes, pero ya vamos a entrar a la despedida para darles también las coordenadas para que puedan descargar el reporte. Aprovecho ahora también para agradecerles nuevamente, Bárbara, Juan Manuel, por su participación, sus comentarios, Gracias. por habernos acompañado hoy día aquí. Y creo que podemos saltar a la etapa de despedida donde nos quedamos ahí, José María y yo, ya para darles todas las indicaciones para que puedan descargar el reporte. Estamos, ya solamente nosotros. Estamos. Oye, salió bien, ¿no? Sí, salió bien. Harta energía la gente. Sí, no he podido ver los comentarios, estaba acá muy enfocado en las dos pantallas, pero de ahí los voy a mirar a detalle. Ya pueden ingresar en este momento a nuestra web. No sé si el Lo voy equipo a de poner Estado yo por aquí. nos apoya poniendo acá el banner, si no lo vamos a poner como comentario. Entren a nuestra web, les va a aparecer un pop-up que dice para descargar el reporte de gerencias legales, van a entrar a la página, dejan sus datos, como toda la vida. Y bueno, quienes ya han descargado los reportes anteriores saben que no spameamos, no mandamos un montón de cosas, solamente este tipo de eventos. Y aprovecho a modo de cierre para agradecerle nuevamente a todas las gerencias legales, todos los equipos legales que participaron en las conversaciones, ¿no? Gracias por su tiempo, por la buena onda, por la transparencia también. Gente que conocíamos por primera vez y que nos cuenta las cosas, cómo las ve, etc. Apreciamos mucho esa confianza. Muchas gracias también a WebDocs, ¿no? También a Manuel, que estaba acá compartiendo todos sus insights, su experiencia relacionado con los temas de Legal Tech y de la gestión de los contratos, a Estado Diario, Círculo In-House, Raúl, Osvaldo, como siempre, lo máximo en toda la organización de esta presentación. Y bueno, insisto, Mónica, Bárbara, Juan Manuel también por habernos acompañado acá. Y a la gente que nos ha acompañado hoy día, Sebas, que ha estado Sí. súper activa. Ahí os les pedimos, lean el reporte, critíquenlo, coméntenlo, pásenlo. O sea, la intención de esto es que funcione como un benchmark para la región, pero también para ustedes. Para Correcto. cualquier conversación que quiera iniciar legal, si quieren mayor headcount, invertir en determinada herramienta, emprender un proyecto, acercarse a un área, ahí pueden encontrar data que les puede servir para iniciar conversaciones.
Yo me acuerdo de una entrevista, eso es anécdota, estaba hablando con alguien y decía, estás preguntando lo de las áreas con mayor fricción, le voy a poder mostrar esto a mi director. Y dice, Exacto, para sí, para eso es este para reporte, eso para es. poder ir y mostrar que el dolor de uno es el dolor compartido, y creo que es algo también que explica por qué hay iniciativas tan potentes como la de Abogadas In-House Chile, porque nada, el día a día de lo que se vive en el mundo legal, en las gerencias, es compartido, son muchas cosas parecidas, entonces, ¿por qué no unir fuerzas, no? Y nada, con eso en verdad nos despedimos, voy a buscar mi control para apagar, chao, gracias.